Fabio reventó a los productores de Top Chef VIP, y el enfrentamiento terminó a golpes dentro del set. Lo que le hicieron a Céline dentro de esa producción es tan grave, tan deliberado, tan calculado desde adentro, que cuando Fabio lo descubrió en detalle, ya no hubo cálculo posible. Solo reacción. Y si estás tan indignado como nosotros por lo que esta producción le hizo a Céline, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más. Esto trascendió los gritos, trascendió los insultos, llegaron a las manos dentro de un set donde se supone que todo está controlado, donde las cámaras graban cada segundo, donde los productores manejan cada detalle con precisión quirúrgica. Algo se les fue completamente de las manos. Y la pregunta que nadie en Telemundo quiere responder es ¿qué le hicieron exactamente a Céline para que un hombre que siempre mide, siempre calcula, siempre aguanta, perdiera el control de esa manera frente a testigos, frente a cámaras y frente a un equipo entero que ahora tiene que decidir qué hace con lo que vio? Los hechos construyen solos el segundo párrafo. Fabio fue al área de producción, identificó al responsable, y lo que vino después requirió intervención física de varias personas. Eso es lo que pasó. Pero para entender por qué pasó, para entender el peso real de lo que ocurrió en ese set en Colombia, hay que entender todo lo que vino antes. Porque esta historia tiene capas, tiene días de acumulación, tiene decisiones que se tomaron muy por encima de Céline, con frialdad, con método y con la arrogancia de quien cree que tiene el poder de manejar la realidad antes de que llegue a las pantallas. Y aquí lo vamos a contar todo. Hay que entender quién es Fabio para que el peso de lo que ocurrió tenga sentido real. Dentro del mundo de los realities de Telemundo, Fabio tiene una reputación construida con años de trabajo. Los productores lo conocen. Saben cómo es, saben cómo reacciona, saben exactamente hasta dónde pueden empujarlo, porque llevan tiempo calibrando ese límite. Por eso cuando el enfrentamiento escaló a lo que escaló, el impacto dentro del set fue inmediato y físico y sin vuelta atrás. Los que estaban presentes entendieron en segundos que algo fuera de lo ordinario había ocurrido, porque Fabio aguanta. Fabio procesa. Fabio guarda silencio cuando la situación lo exige, porque en ese mundo el silencio es la moneda con la que se paga la continuidad. Lo conocen todos los que han trabajado con él. Cuando alguien que siempre guarda silencio deja de guardarlo con esa velocidad y esa precisión, es porque lo que encontró al otro lado de la balanza tenía un peso que ya no cabía en ningún protocolo ni en ningún contrato. La relación entre Fabio y Céline es conocida públicamente. Dentro de esa producción, esa relación fue exactamente el punto débil que alguien decidió explotar. Con frialdad, con cálculo. Y si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando en esta producción, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Lo que circula entre las personas que estuvieron presentes en Colombia durante las grabaciones de esta temporada 2026 describe una dinámica de producción que ya venía cargada desde el primer día. Top Chef VIP se presenta al público con una imagen de programa culinario amigable, sin el encierro de 24 horas de la casa de los famosos, con una atmósfera supuestamente más relajada, más profesional, más limpia. Eso es lo que venden hacia afuera, hacia las pantallas, hacia los comunicados de prensa que Telemundo distribuye con cuidado milimétrico antes de cada temporada. Pero adentro los participantes enfrentan algo muy diferente. Horas interminables en el set, decisiones de producción que cambian de un momento a otro sin explicación, instrucciones que colocan a los participantes en posiciones incómodas, presión constante que no aparece en pantalla porque la edición la borra antes de que llegue a los televisores de los hogares que siguen este formato con fidelidad, temporada tras temporada. Y Céline estaba en medio de todo eso, con Fabio observando cada movimiento desde adentro, procesando cada decisión, midiendo cada cambio, guardando todo en una cuenta que en algún momento iba a cobrar. La producción lo ignoró, o lo subestimó. Las dos opciones son igual de graves porque el resultado fue exactamente el mismo. Entre los nombres confirmados y casi confirmados para esta temporada,
Hay rostros que ya conocen perfectamente cómo funciona el juego por dentro. Caramelo, que ganó la casa de los famosos All-Star y tiene una lectura muy precisa de los mecanismos internos de estos formatos. La Divasa, que arrasó en su temporada y sabe exactamente cómo moverse cuando la producción empieza a apretar. Lupillo Rivera, al que Telemundo trata con guantes desde hace años. Carlos Ponce, Ninel Conde, José Joel. Y una lista extensa que incluye a Miguel Arce, Ailín Mujica, Gaby Borges, Natalie González de Guerreros Puerto Rico, Atenea Pérez, Carlos Fierro, Mauricio Garza, Kelly Ríos, Estefanía Salas, Roberto Romano, Alejandra Tiguerina y Diana Jaro, varios de los cuales fueron vistos directamente en Colombia, lo que confirma su participación de manera casi total. Sobre Yoridán, cuya presencia en Colombia también se ha reportado con insistencia en los últimos días, el rumor crece cada hora que pasa. Esta temporada tenía todos los ingredientes para ser la más comentada, pero ahora tiene algo más. Tiene un escándalo que la producción no puede editar porque ya salió del set, ya está circulando y ya llegó hasta este espacio. Y lo que viene ahora es lo que nadie esperaba escuchar. Porque entre todos esos nombres, entre toda esa maquinaria de entretenimiento construida para generar audiencia en distintos mercados y plataformas, lo que realmente define esta temporada antes de que se emita un solo capítulo es lo que ocurrió entre bambalinas en ese set de Colombia durante las grabaciones. Para entenderlo con el peso correcto hay que entender cómo trabajan estos realities por dentro, más allá del brillo que muestran en pantalla. Cuando un participante firma para Top Chef VIP, firma también su imagen, su trayectoria dentro del concurso y la versión de sí mismo que el público va a recibir. Producción decide qué se graba y qué se emite. Decide cómo se construye el personaje que los espectadores van a ver semana tras semana. Qué momentos se amplifican. Qué momentos desaparecen sin dejar rastro. Los participantes lo saben cuando firman. Lo aceptan porque el dinero es real y la exposición también lo es. Pero hay una diferencia enorme entre la presión legítima de un formato televisivo competitivo y la manipulación premeditada de la trayectoria de un participante para servir intereses que nada tienen que ver con el concurso. Esa diferencia es la línea. Y lo que le hicieron a Celine cruzó esa línea. Con claridad, con deliberación, con la comodidad de quien cree que tiene el poder suficiente para hacerlo sin consecuencias. Esa comodidad fue el error más grave que cometió esta producción. Y Fabio se encargó de que lo pagara en carne propia. Los testimonios que llegaron desde dentro del set coinciden en un punto central sobre lo que venía ocurriendo antes del estallido. Decisiones de producción que afectaban directamente a Celine, cambios de último momento que la perjudicaban de manera sistemática, con una regularidad que las personas presentes empezaron a notar mucho antes de que el enfrentamiento ocurriera. Tenían forma, tenían dirección, apuntaban siempre hacia el mismo lado. Fabio lo observaba todo desde adentro, en silencio, procesando cada movimiento, midiendo cada patrón. Cada decisión que tomaba producción sobre Celine era un depósito en esa cuenta que nadie en la producción creía que se iba a cobrar de esa manera y en ese momento. Lo que los productores no calcularon, o calcularon muy mal, es que Fabio conoce este mundo suficientemente bien como para identificar cuando algo deja de ser presión de formato y empieza a tener nombre. Cuando deja de ser coincidencia y empieza a tener forma de estrategia fría y deliberada. Y cuando tuvo acceso a la información completa, cuando supo exactamente qué era lo que estaban haciendo y con qué propósito lo hacían, esa cuenta se cobró de golpe, sin filtro, sin protocolo y sin calcular el costo personal de lo que estaba a punto de hacer. Y todavía no te he contado lo más fuerte, así que comenta ahora mismo, porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo. Lo que circuló desde el set ese día tiene una consistencia entre los testimonios que resulta imposible de ignorar. Las personas que estuvieron presentes describen el mismo arco con un detalle que no se improvisa. Fabio llegó al área de producción con una precisión que no tiene nada de improvisado, nada de explosión desordenada, nada de rabia ciega sin destino. Identificó a la persona concreta que había tomado la decisión que afectaba a Celine y fue directo hacia ella. Un movimiento, una dirección, una persona.
Eso dice algo muy específico sobre el estado mental con el que Fabio llegó a ese momento. Porque cuando alguien actúa con esa clase de precisión después de haber perdido la paciencia, lo que siente adentro ya pasó por el filtro de la certeza absoluta. Fabio sabía qué había pasado. Sabía quién había tomado la decisión. Sabía a quién enfrentarse. Las palabras exactas que se dijeron en esos primeros segundos no están documentadas públicamente todavía. Pero lo que vino después, sí. Empujones. Golpes. Varios miembros del equipo de producción interviniendo físicamente para separar a los involucrados antes de que la situación escalara más. Confirmado por múltiples fuentes que estaban en ese set ese día y que lo vieron con sus propios ojos. Y el silencio institucional que vino después lo confirma desde otro ángulo que nadie puede ignorar. Hay algo que hace ese silencio aún más revelador si se mira con atención. Piénsalo un segundo. Telemundo tiene una maquinaria de comunicación que actúa con velocidad cuando le conviene. Cuando hay un escándalo que puede manejar a su favor, los comunicados llegan en horas. Cuando hay un participante que protagoniza algo que genera conversación y audiencia, la producción lo amplifica sin dudar, porque para eso está construida esa maquinaria. Pero cuando el escándalo los señala directamente a ellos, cuando la conducta cuestionable viene desde dentro de la producción y apunta a decisiones tomadas por personas en nómina con autoridad real sobre el concurso, el silencio se convierte en estrategia de contención. Y ese silencio sobre lo que le hicieron a Celine, sobre el enfrentamiento que desató, sobre los golpes que ocurrieron dentro de ese set, lleva demasiados días instalado. Las empresas de comunicación de ese tamaño no guardan silencio sobre lo que no les preocupa. Guardan silencio sobre lo que no pueden explicar sin asumir una responsabilidad que no están dispuestas a asumir públicamente bajo ninguna circunstancia. Ese silencio pesa exactamente igual que una declaración firmada. Y en este caso, pesa mucho. Mucho más de lo que están dispuestos a admitir. Hay otro elemento que las personas que rastrean esta historia desde adentro mencionan con insistencia. Lo que le hicieron a Celine dentro del concurso tenía una arquitectura. No fue una sola decisión aislada tomada en un mal momento por alguien que se equivocó de juicio. Fue una acumulación sostenida en el tiempo, prueba tras prueba, ronda tras ronda. Un patrón que cualquier persona con experiencia real dentro de estos formatos puede reconocer cuando lo ve de cerca, cuando tiene acceso a la secuencia completa de decisiones y no solo al fragmento que la edición decide mostrar. Fabio tenía ese acceso. Estaba adentro, observaba cada movimiento desde la posición de alguien que conoce las reglas del juego con suficiente profundidad como para distinguir entre la presión normal de un formato competitivo y la manipulación con nombre y apellido. Y lo que vio en esa secuencia completa, una vez que tuvo todos los datos sobre la mesa, fue una maniobra diseñada para sacar a Celine del camino antes de que llegara a las rondas, donde su presencia incomodaba los planes que la producción ya tenía trazados. Esa maniobra tenía responsable directo. Y Fabio sabía exactamente quién era. Lo que vino después ya no se pudo detener. Porque hay que hablar también del momento exacto en que Fabio recibió esa información completa y de lo que ocurrió en el intervalo entre recibirla y actuar. Los testimonios coinciden en que no fue una reacción instantánea. Hubo un periodo corto, muy corto, en el que Fabio procesó lo que acababa de enterarse. Habló con alguien de confianza dentro del set, confirmó los detalles, verificó que lo que le estaban contando tenía base real y no era rumor de pasillo ni malentendido de comunicación interna. Cuando tuvo la confirmación que necesitaba, se movió, con velocidad, con dirección, con la expresión de alguien que ya tomó una decisión de la que no va a retroceder sin importar el costo que venga después. Las personas que lo vieron caminar hacia el área de producción ese día describen algo en su postura, en su velocidad, en la manera en que ignoró a todos los que intentaron hablarle en el camino, que les dejó claro antes de que llegara a su destino que lo que estaba a punto de ocurrir no iba a tener salida diplomática. Nadie lo detuvo a tiempo, o nadie lo intentó con suficiente convicción, y cuando llegó a donde tenía que llegar,
Lo que siguió dejó a todo el equipo presente paralizado durante los primeros segundos antes de que alguien reaccionara para intervenir. Eso es lo que esta producción todavía no ha explicado. Las personas que llevan días siguiendo esta historia desde adentro confirman otro detalle que resulta fundamental para entender la escala real de lo que pasó. Lo que le hicieron a Celine no fue una decisión de rango bajo dentro de la cadena de producción. Fue una decisión que se tomó en un nivel con autoridad real sobre el concurso, sobre las eliminaciones, sobre el arco narrativo que la producción quería construir para esta temporada. Alguien con poder real dentro de esa estructura decidió que Celine representaba un obstáculo para los planes que tenían trazados. Y tomó medidas para eliminar ese obstáculo, con método, con deliberación, sin anticipar que Fabio iba a enterarse del detalle completo de esa maniobra antes de que la producción pudiera controlar la narrativa alrededor de lo ocurrido. Ese fue el cálculo que falló. Y cuando ese cálculo falla en un set con testigos, con cámaras encendidas y con decenas de personas que vieron lo que pasó, la historia ya no le pertenece a quien la generó. Ya está suelta, ya circula, ya llegó hasta aquí. Y no se va. Esto es lo que realmente ocurrió. La producción de Top Chef VIP tomó una decisión deliberada sobre Celine. Una decisión que la afectaba directamente dentro del concurso, que alteraba sus posibilidades de continuar, y que según las personas que estuvieron presentes, respondía a intereses que nada tenían que ver con su desempeño culinario, ni con ningún criterio transparente del formato. Se la estaban quitando del camino, con método, con frialdad, con la comodidad de quien sabe que tiene el poder de editar la realidad antes de que llegue a las pantallas, y de quien ha hecho esto antes, sin que nadie lo documentara de manera tan visible. Cuando Fabio se enteró de los detalles exactos de esa maniobra, cuando entendió el nivel de premeditación que había detrás de cada decisión que había observado en silencio durante días, cuando comprendió que lo que le estaban haciendo a Celine tenía forma y nombre y responsable directo, se presentó en el área de producción, identificó a esa persona, y lo que vino después requirió que varias personas intervinieran físicamente para separar a los involucrados. Hubo golpes, hubo empujones, hubo un enfrentamiento que dejó a todo el equipo presente sin palabras y con la certeza de que lo que acababan de ver no iba a quedarse dentro de ese set por mucho tiempo. Confirmado. Múltiples fuentes. Dentro del set. Y si crees que esta producción debe responder por lo que le hizo a Celine, comenta lo que debería pasar, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla. Las consecuencias de este enfrentamiento son varias, y todas son graves para cada parte involucrada. Para Fabio, lo que hizo dentro de ese set puede costarle mucho más que su participación en Top Chef VIP. Los contratos de Telemundo incluyen cláusulas muy específicas sobre conducta dentro del set. Agredir físicamente a un miembro de la producción es motivo de terminación inmediata y potencialmente de acciones legales que van mucho más allá de un comunicado de prensa o de una separación silenciosa del proyecto. Fabio lo sabía. Todos los que llevan tiempo en este mundo lo saben con precisión, porque esos contratos se leen y se firman con plena conciencia de lo que contienen. Y lo hizo igual. Eso dice algo muy concreto sobre el nivel de lo que descubrió, porque hay decisiones que la gente toma sabiendo exactamente lo que pierde, y las toma de todas formas porque lo que está en juego al otro lado pesa más que cualquier consecuencia contractual o profesional. Fabio tomó esa decisión frente a testigos, frente a cámaras, frente a un equipo entero, sin calcular el costo en voz alta, o calculándolo en silencio, y determinando que lo que le habían hecho a Celine tenía un peso que ninguna cláusula contractual podía equilibrar. Eso es lo que separa este momento de cualquier explosión ordinaria dentro de un set de televisión. Y hay una consecuencia adicional que poca gente está midiendo con atención todavía. Dentro de Telemundo, los participantes que protagonizan episodios como este quedan marcados de una manera que no aparece en ningún comunicado oficial, pero que opera con una eficiencia brutal en la práctica. Las invitaciones dejan de llegar. Los proyectos que parecían cercanos de repente encuentran obstáculos técnicos o de agenda. Las puertas no se cierran con un portazo visible porque eso generaría más conversación. Se cierran despacio, con cortesía, con excusas que nadie puede objetar públicamente.
Así funciona esa maquinaria cuando alguien rompe el protocolo de una manera que avergüenza a la estructura desde adentro. Fabio conoce ese mecanismo. Lleva suficiente tiempo en este mundo como para haberlo visto operar sobre otros. Y aún así, eligió lo que eligió. Ese detalle es el que define todo lo demás que vino antes y después de ese momento en el set. Porque nadie paga ese precio sin un motivo que lo justifique por completo. Para Celine, la situación tiene una capa adicional de complejidad que exige atención sostenida. Aunque Fabio actuó para defenderla, la exposición pública de lo que le hicieron la coloca en una posición que requiere un cuidado que esta producción probablemente no va a tener. Telemundo tiene la capacidad de construir narrativas favorables a sus intereses y también de destruir las que no le convienen. Si la producción decide reencuadrar a Celine como problema en lugar de como víctima de una decisión deliberada y calculada, la edición que llegue a pantalla puede hacer exactamente eso con una eficiencia que el público que no sigue esta historia de cerca nunca va a detectar. Puede mostrar fragmentos cuidadosamente seleccionados que cambien la percepción sobre ella. Puede construir un personaje que justifique retroactivamente lo que le hicieron antes de que nadie con la información completa pueda cuestionarlo desde adentro. Lo han hecho antes con otros participantes que salieron de estos formatos con una imagen completamente distinta a la realidad de lo que vivieron. Lo saben hacer con precisión, y Celine lo sabe también. Lo que marca la diferencia esta vez es que la historia salió antes de que la edición pudiera contenerla. Salió por el enfrentamiento, salió por los golpes, salió porque Fabio hizo imposible que quedara adentro. Para la producción de Top Chef VIP, este escándalo llega en el peor momento posible del ciclo de expectativa que rodea a esta temporada. La edición 2026 ya generaba anticipación real con una combinación de participantes que mezcla ganadores de realities previos con nombres que mueven audiencia en distintos mercados simultáneamente. Yoridán, sumando su nombre desde Colombia, añade otro nivel de atracción para el público que sigue estos formatos de cerca y que conoce su historia dentro de la casa de los famosos. Caramelo, La Divasa, Lupillo Rivera, Carlos Ponce, Ninel Conde. Una cartelera que en cualquier otra circunstancia sería suficiente para generar conversación durante semanas, antes del estreno y durante toda la transmisión. Pero un enfrentamiento físico donde la producción es la parte acusada de haber tomado decisiones deliberadas para perjudicar a una participante cambia completamente la conversación alrededor de toda esa cartelera. La pregunta ya no es quién va a ganar en la cocina ni qué alianzas van a formarse entre participantes con historias previas. La pregunta es si lo que el público va a ver en pantalla tiene alguna relación real con lo que ocurrió dentro de ese set en Colombia. Y esa pregunta, una vez instalada en la mente del espectador, no desaparece durante un solo capítulo de la transmisión. Y aquí está la pregunta que nadie en este mundo quiere hacerse en voz alta. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto antes? ¿Cuántos participantes de temporadas anteriores desaparecieron de pantalla en los primeros episodios sin explicación real, presentado ante el público como decisión personal, como lesión inesperada, como compromisos previos que surgieron de último momento, cuando en realidad, producción había decidido sacarlos con el mismo método frío y calculado que usaron con Celine? ¿Cuántos de ellos firmaron contratos con cláusulas de confidencialidad tan específicas que el costo de hablar era demasiado alto para asumir sin destruir todo lo que habían construido en la industria? ¿Cuántos callaron? ¿Cuántos siguieron trabajando en este mundo con la boca cerrada porque la alternativa era perderlo todo de golpe? La historia de Fabio y Celine es visible porque Fabio rompió el protocolo de una manera que no se puede editar, no se puede ignorar y no se puede hacer desaparecer con un comunicado de relaciones públicas redactado con cuidado. Pero el patrón que describe lleva años operando en silencio, cubierto por la edición, protegido por contratos y sostenido por la cultura de un sector que castiga a quien habla más duramente de lo que premia a quien guarda silencio. Eso es lo que Fabio dejó al descubierto ese día, con el cuerpo, con las manos, sin palabras escritas ni declaraciones públicas, solo con la decisión de no seguir mirando. Lo que Fabio hizo ese día dentro del set de Top Chef VIP
Fue poner el cuerpo donde la mayoría no se atreve a poner ni las palabras. Sabía lo que arriesgaba. Su carrera dentro de Telemundo. Su imagen pública construida con años de trabajo cuidadoso. Su posición dentro de la industria. Lo calculó todo. Y lo hizo igual. Porque lo que le hicieron a Celine, sea cual sea el detalle exacto que la producción todavía intenta mantener fuera del alcance público mientras gestiona su estrategia de silencio, ya no puede borrarse. Hay testigos que lo vieron, hay personas que estuvieron en ese set y que llevan días procesando lo que ocurrió delante de sus ojos. Hay un enfrentamiento físico que requirió intervención de terceros y que dejó una marca en cada persona que lo presenció en tiempo real. Eso vive en la memoria de cada persona que lo vio con sus propios ojos, y en cada conversación que desde ese día ocurre lejos de los micrófonos oficiales, lejos de las cuentas verificadas, y lejos de los comunicados de prensa redactados por abogados. Telemundo puede editar lo que aparece en pantalla durante la transmisión de esta temporada. Puede construir una versión de esta historia que proteja sus intereses económicos y reencuadre lo que ocurrió para la audiencia que no conoce estos hechos. Pero lo que pasó en ese set ya pasó. Con golpes, con testigos, con el grito físico y visible de alguien que decidió que proteger a Celine valía más que protegerse a sí mismo frente a una industria que no perdona ese tipo de decisiones. Eso ya ocurrió, ya está aquí, y no se va.